Vamos a hacer la oración inicial. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pedimos que en esta noche la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo selle esta reflexión, este mensaje que está siendo grabado igual, que sea sellado con su sangre preciosa para que solo sea escuchado por quien el Señor quiere. Pedimos también que no haya interferencias y que nos permita abrir nuestro corazón para recibir con alegría la palabra del Señor. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes trajeron su librito? Sí, no se preocupen. Vamos los que no tengan el librito, se los compartí en el grupo. Para leerlo, vamos a empezar a leer desde el número 1. El día 1. Vamos a leer la primera parte y de ahí vamos a iniciar esta reflexión. Estamos iniciando un nuevo ciclo y estamos viendo que es necesario retomar las reflexiones. Vamos a decirle a mi esposa que haga el favor de leer. ¿De dónde? Okay. María en el designio de Dios. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. María es un misterio, a causa de su humildad. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y Él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían, y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro: ¿quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba, o si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría. Muy bien. El libro del Tratado de la Verdadera Devoción inicia con esta reflexión, y vemos que nos dice que toda las obras más grandes del Señor inicia por María, dice. Por medio de la Santísima Virgen María, Jesucristo vino al mundo. Entonces, ese mismo camino quiere seguir el Señor para reinar, para hacer su plan. Y eso nos compete a cada uno de nosotros que estamos perseverando en este apostolado o que nos hemos consagrado y hemos decidido servir a nuestra Madre Santísima. Porque ese mismo camino que sigue Jesucristo es el camino de cada uno de nosotros, es el camino de cada uno de los consagrados. Es decir, que si tú quieres ser un verdadero cristiano, el verdadero cristiano imita a Jesús, imita a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Viene al mundo por medio de María. Por eso es que la consagración al Inmaculado Corazón de María es extremadamente importante y necesaria en estos tiempos. Por eso decía San Luis María Grillón de Montfort que
para el final de los tiempos se verán grandes santos que serán capitaneados y educados por la Virgen María, ¿no? Así como lo fue Jesucristo. En la plenitud de los tiempos que estuvo Jesucristo, pues ella lo educó, lo amamantó, le dio de comer, le dio, o sea, prácticamente lo estuvo toda su vida. 30 años estuvo junto a la Virgen María. Y es que si nosotros observamos cuánto tiempo fue la misión de Jesús, pues de los 30 a los 33 años son 3 años de vida pública. Y 30 años que hizo vivir una vida en familia. Entonces dice la palabra de Dios que Dios dio más honra a su Padre viviendo, aquí más adelante lo menciona, viviendo esa vida de familia, esa vida con Jesús, con José y con María, le da más gloria a Dios que si se hubiese pasado muchos años evangelizando, porque así le ha parecido, así le ha querido el Señor. Entonces, nosotros queremos seguir el camino de Jesús. Entonces, el primer paso es entrar en la vida espiritual, como por María y en María, para seguir a Jesús e imitar a Jesús. Y entonces, en el punto número 1 que dice María es un misterio, vemos lo primero que tenemos que saber, o sea, la base, el fundamento está en donde dice María es un misterio. ¿Por qué es un misterio número 1? A causa de su humildad. Vamos a buscar en nuestros libros, en las Sagradas Escrituras, Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. Dice que María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llama alma madre, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente por Dios. Aquí el 22, 4. El que quiera imitar a Cristo, la primera virtud que debe aprender es la de la Virgen María. ¿Cuál es? La humildad. Y en este caso la Virgen María tuvo una humildad pero tan profunda que no hubo para ella anhelo más grande, más firme y constante que ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente por Dios. De esta manera nosotros entendemos un poquito de qué es la humildad. En la medida que tú creces en santidad o en espiritualidad, tu anhelo debe de ser como la Virgen María, es decir, que el mundo te conozca menos y que Dios te conozca más. Por eso dice que su anhelo de ella era ser oculta a sí misma. Es decir, si tú quieres ser una persona extremadamente humilde, quiere decir que Dios te debe de conocer mucho y el mundo nada, ocultarse al mundo. Vamos a leer qué dice Proverbios 22, 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4. La recompensa de la humildad es el temor de Yahvé, la riqueza, el honor y la vida. La recompensa de la humildad es el temor de Yahvé, la riqueza, el honor y la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. ¿Cuál es la recompensa del Señor? El temor de Dios, ¿no? El temor de Dios. Pero la recompensa de la humildad es el temor de Dios. La riqueza, el honor y la vida. ¿Se dan cuenta cómo la humildad, pues, realmente pareciera pareciera una virtud
pues sencilla y pareciera una virtud que nosotros tal vez digamos, bueno, yo conozco qué es la humildad, pero después de leer la reflexión yo me di cuenta que pues definitivamente yo no sabía nada sobre la humildad. Y eso nos puede pasar a nosotros, sentir que tal vez somos humildes y tal vez no tenemos ni tantito de humildad, ¿no? Porque, como dice la Virgen María, ella, su anhelo era que solo la conociera Dios, no ninguna otra criatura. Y vemos que una persona humilde, lo primero que recibe cuando empieza a ser humilde es el temor de Dios. ¿Y qué será el temor de Dios? Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es amar tanto a Dios que tú tienes un temor de ofenderlo, ¿no? Que quieres agradar tanto a Dios que tienes un temor, pero de ofenderlo a Él. Hacia eso va. Vamos a buscar Proverbios 11, versículo 2. Proverbios 11, versículo 2. Voy a leer lo que dice. Vamos a poner atención. Si no la han encontrado, ahorita lo buscan. Dice: hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. La sabiduría vive con los modestos. Voy a repetirlos otra vez. Proverbios 11, versículo 2. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. La sabiduría vive con los modestos. La arrogancia nos lleva a la vergüenza. Yo les quiero compartir un poquito de lo que ha sido mi vida, que tal vez algunos llevamos un tiempo en este apostolado, pero no nos conocemos tanto. Yo les puedo compartir que un poquito antes de mi conversión, yo sí era una persona, pues digámoslo así, nada humilde y muy arrogante. No quiere decir que ahorita sea humilde, pero hay una diferencia entre el temor de Dios y no tenerle temor de Dios. ¿Qué significa esto? Mi esposa, a mí me acuerdo todavía, ¿no? Porque ella era de los sábados, los domingos, perdón, ir a su misa, y yo le decía que pues eso era para mujeres, ¿no? O sea, como que yo estaba cansado, mi trabajo y shalala, ¿no? Y yo no sentía pues que fuera algo importante o que fuera necesario, ¿no? Yo así lo veía, ¿no? No fuera necesario o importante. Dios nos va a llamar. Cuando Él nos empieza a llamar por dos caminos. Tú eliges qué camino le vas a responder al Señor. Te va a elegir. Nosotros, de la forma humana, sería por la buena o por la mala, ¿no? Nosotros, de la perspectiva humana. Pero Dios es por el lado de la misericordia o por el lado de su justicia. Yo así lo experimenté, ¿no? Dios te va llamando y te va acercando por el lado de su misericordia o por el lado de su justicia. Por el lado de su misericordia, mi llamado era a través de ella, la invitación. Ella me llamaba, me decía, vamos a misa, es importante. Nosotros desde jóvenes estuvimos mucho tiempo en grupos apostólicos, y en cosas así. Pero cuando nos alejamos y se acabó. Y ella me decía siempre, ¿no? Y se iba sola se iba sola, todavía no estaban los niños, ¿no? Sí, embarazadas, inclusive se iba ella a misa. Y yo me quedaba, no, yo sentía que no era importante, no le daba esa importancia, ¿no? Ese era el llamado por el lado de la misericordia, ¿no? Por así lo veo. Pero cuando Dios dice, porque Dios escucha los llamados de las súplicas de ustedes, Dios escucha las súplicas. Si ustedes están intercediendo por su esposo o por alguien, Él escucha su llamado. Y Él se conmueve de lo que ustedes estén suplicando. Solo que hay que ser paciente. En ese día que estaba mi esposa allá, ella nos contaba, bueno, que se lo cuente ella, que ella vino aquí, ella vino aquí aquí en la Guadalupana,
Y ella le preguntó a la Virgen que quería saber qué estaba pasando con su matrimonio, por qué su esposo no asistía a misa, por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Ella hizo la súplica ante la Virgen, ¿no? Y yo le digo, pues tú tienes la culpa, ¿para qué viniste acá a estar con tu queja, no? Pues ahora te aguantas, le digo, ahora ya estoy aquí, ahora te aguantas, ¿no? Digámoslo así. Ese fue el lado de la misericordia, ¿no? Dios escuchó el llanto de ella, la súplica, nuestra Madre Santísima. Me acuerdo que una de las primeras sacudidas que yo tuve fue cuando me operaron de las amígdalas. Aquí me quitaron las amígdalas. Yo empecé, bueno, de eso tal vez fue la segunda. La primera fue cuando empecé a tener constantes enfermedades de la garganta, y enfermedades de esto y enfermedades de aquello. Y no encontraba yo, no sanaba, y en vez de que sanaba, las amígdalas se iban inflando hasta que se infartaron, me tuvieron que operar y me las quitaron. Esa bendita operación fue sumamente dolorosa, y la recuperación, yo solo podía tomar limón, el helado de limón solo podía tomar para que se cicatrizara. Y ahí el Señor empezaba a través de su justicia el llamado, ¿no? Y pero cuando uno es necio, esa es la primera ronda. Viene la segunda ronda, porque a veces no hacemos caso. Cuando viene la segunda ronda, y a veces no es que Dios nos esté mandando males, sino que nosotros, por estar alejados de Dios, por estar, como dice aquí, en la arrogancia, viene la vergüenza. Es decir, nos metemos en cosas, y esas cosas nos producen enfermedades a nuestro cuerpo, y esas mismas cosas nos producen males, nos traemos maldiciones a nuestras vidas. Mi segunda llamado, la segunda vuelta, segunda ronda, lo veo así, fue cuando me operaron del apéndice. Esa vez sí casi me muero en el hospital, y solo porque ella estuvo, de verdad que estuvo ahí atrás de los doctores y movilizando todo cielo y tierra, fue que yo no me quedé en la plancha. Pero estuve a unos minutos, porque el mismo doctor, si no me hacían un ultrasonido en ese momento, yo ya no iba a entrar a la plancha, estaba en segundos de que estallara, ¿no? Y el mismo doctor nos dijo, cuando salió tuviste así de quedarte allá. Entonces, esa operación, esas cosas te van como que moviendo allá adentro. Entonces, de ahí yo ya estaba, como que dice, blandito. Yo ya empecé como que a reaccionar, como que bueno, es cierto, el Señor es importante. Empiezas como que a bajar la guardia. De ahí entramos a un retiro de matrimonios, y ahí fue donde el Señor nos... Pero yo entré blandito a ese retiro. ¿Por qué? Porque a mí me operaron un diciembre, y para enero en enero estaba entrando al retiro. O sea, ni dejaron que yo retomara fuerza, ¿no? Yo todo decía que sí, ¿no? Antes de que sea más tarde, yo todo decía que sí, ¿no? Entonces ese retiro me ayudó en mi proceso de conversión, ¿no? Y de ahí fue un proceso, y les puedo decir que en ese proceso la Virgen siempre estuvo con nosotros, hasta que, como decía la hermana Elizabeth, ella se consagró un tiempo antes. Yo igual me consagré muchísimo antes que empezara con las consagraciones. Yo vi por internet una persona que lo promovía, y eso me atrapó tanto que ese día busqué, investigué, bajé el material, y yo solito hice mi proceso de consagración, yo solito. Me consagré, y al siguiente año convencí a mi esposa que se consagre, ¿no? Entonces ella fue, como que dice, mi primera conquista, mi esposa, ¿no? Y nos consagramos, y entonces a los 2 años volvemos a renovar, y como a los 3 años de estar consagrado, una persona me entrega el material, ahí está, mira, para que promueva las consagraciones, ¿no? Y ahí empezó todo esto que estamos hoy, ¿no? Así fue como el Señor, y fue a través de un plan, ¿no? Ya tenía un plan. Pero me da atención porque esta es, como dice, primero hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. La sabiduría vive con los modestos. Es decir, que la humildad es cuando tú te rindes a la verdad de Dios. Cuando tú te rindes a Dios, entonces empiezas a ser humildes.
y empiezas a tener un proceso de humildad. La humildad no es una cuestión de actitud, o sea, de que tú dices, andes así todo modesto, caminando, que te vean, es una persona humilde, o que te ves, como diríamos el mexicano, te ves todo jodido, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Todo sucio, es una persona humilde. No, porque hay personas, la humildad del corazón, pero en relación con Dios. Cuando tú te rindes a la verdad de Dios, entonces empiezas a ser una persona humilde. Si no, puedes estar pobremente y mal y tener una arrogancia o una soberbia que nadie puede contigo, porque tú no necesitas a Dios. Y podemos ver a personas que están pobres, mal, y les está cayendo la maldición y se meten en cuestiones terribles, les cae la ruina económica y ellos siguen en su arrogancia. No hay esa humildad de decir, no necesitan a Dios. ¿Sí me explico? Cuando empiezas tú a rendirte a Dios, entonces empiezas a ser humilde. Por eso la Virgen María fue una de las personas con la extrema humildad. ¿Por qué? Porque ella le dijo, sí, soy tu esclava, y sí hasta el extremo, ¿no? Es decir, ahí puedes medir tu grado de humildad. ¿Qué tanto tú le respondes sí al Señor? ¿Qué tanto tú le respondes sí a Dios? Sí en las buenas y a veces sí en las malas, o depende si me conviene, si no me duele tanto, bueno, sí y no, ¿no? Porque hasta las pruebas, las enfermedades, las situaciones fuertes, pues también hay que decirle sí, o sea, porque no sabemos, ¿no? No sabemos cuándo el Señor, las situaciones difíciles que nos hacen doblar rodilla, es porque el Señor nos está acrisolando, nos está moldeando. Y aquí, sacando un poquito de la humildad, dice que el hombre siempre tiene una inclinación a alcanzar un elevado ideal, algo superior y elevado. ¿Por qué será que el hombre tiene esa inclinación? Porque el hombre ha sido creado por Dios. El hombre viene de Dios y es para Dios. Entonces, en su interior siempre está alcanzar ese ideal, siempre. Siempre va a buscar ese ideal porque está llamado a que le pertenezca a Dios, y ese ideal debe de ser Dios. Pero los hombres buscan ese ideal por dos caminos, dice. Se buscan ideal por dos caminos: el camino de la soberbia o el camino de la humildad. El camino de la soberbia es el que siguieron los ángeles rebeldes, Adán y algunos filósofos paganos y ateos que conocemos, que se arrastraron por el orgullo y comidos por la ambición de elevarse sobre los demás. Y el de la humildad, como el que de la Virgen María y como el de Cristo, que ensalzado por Dios porque miró a la humillación de su esclava. Dios ensalza a los humildes y rechaza a los soberbios. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y miren, si Jesús no nos da ejemplos de eso. Él, siendo Dios y teniendo toda la majestad de Dios, se hace total y completamente dependiente ¿de quién? De María, ¿no? Se entrega totalmente, o sea, sin reservas. Le dice Dios Padre, vas a la tierra, y Jesús dice, voy. Vas a depender de la Virgen María, y Jesús dice sí, totalmente dependiente. Se pueden ustedes, a veces no imaginamos, no meditamos en ese misterio, pero deberíamos reflexionarlo cuando hacemos nuestro rosario, porque la encarnación, por eso es el rosario meditado, por eso es un gran misterio, ¿no? O sea, es un gran misterio reflexionar cómo puede alguien, todo lo que está alrededor, todo lo que vemos, todo lo que existe, todas las galaxias, todos los planetas, ese ser tan extraordinario que ha creado todo esto, hacerse totalmente dependiente de su criatura, de su misma criatura, es decir, de la Virgen María. Eso sí es humildad. Vamos a leer un poquito de los fundamentos, dice. Los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia. Es decir, que nosotros... No, eso lo tengo aparte.
tengo un poquito aparte, para ampliar un poquito sobre la humildad. Esa está aparte, ¿no? Para ampliar un poquito sobre la humildad. Dice, la humildad son la verdad y la justicia. Todo lo bueno que tiene el hombre pertenece a Dios, así dice San Bernardo. Un conocimiento verdaderísimo de sí mismo, si el hombre se desprecia a sí mismo. La humildad no viene a negar cualidades, sino a hacer fructificar los talentos. Podemos buscar Mateo 25, capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Vamos a leer qué dice. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, vino el que había recibido un solo talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso, yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con la humildad? Pues tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque dice que la humildad es tenerse a sí mismo como nada, ¿no? Pero la humildad no te viene a hacerte menos, sino viene a hacerte fructificar. Es decir, si nosotros reconocemos, por eso le decía yo que la humildad es reconocer a Dios como tu todo, y delante de Él eres nada, ¿no? Entonces, todo lo que tú tienes proviene de Dios. Y Dios te va a regalar a ti talentos. Es decir, si tú eres una persona con una inteligencia, que tú terminaste una carrera, que estudiaste, que sabes, por ejemplo, unas habilidades para cocinar, que tienes algunas habilidades, esos son talentos que Dios te los regaló. Por eso te decía yo que todo lo que tú tienes, todo viene de Dios. Y en ese mismo grado en el que tú reconozcas que las cosas que tú tienes son de Dios, en ese grado tú vas siendo una persona humilde, porque te vas anonadando. Es decir, tú no eres nada y Dios lo es todo en tu vida. Dios te va a dar a ti talentos. Y esos talentos son para que los pongas a trabajar para el servicio de Dios, para su servicio de Él. Algunas hermanas Dios les da el don de lenguas
A otra semana les da el don de mirar algunas cosas de la naturaleza, sobrenaturales. Pero pregúntate por qué Dios te está permitiendo eso, ¿no? Dios te está dando eso no para que tú, o sea, como decía un padre otra vez, que cuando llegó a una parroquia, se le presentó una hermana y le dijo: padre, yo soy la profeta de esta parroquia. Y el padre casi se va de espaldas, esa risa le dio: ¿cómo te vas a presentar que es la profeta de esta parroquia? Una persona que Dios le dio dones, posiblemente tenía dones, porque no sabemos si era dones, pero ya se le había subido a la cabeza y ya se había llenado de la soberbia, ¿no? Porque aquella persona, como dice, mientras más dones tú tengas que Dios te da, la tendencia es a ser como María, es decir, solamente para Dios. Y a veces esos dones Dios te los da para algo. Si Dios te los da para algo, es importante que tú acudas a tu guía espiritual. Una hermana me decía la otra vez: es que estoy viendo algunas cosas, no sé con quién platicarlo. Pues platícalo con el Padre, con el guía espiritual, y Él te va a decir qué hacer. El Padre Pío le decía y aconsejaba que todas las emociones del Espíritu, todo lo que ella sintiera, una persona que ella viera, sintiera y oyera, lo sometiera a su guía espiritual, y su guía espiritual le diría qué hacer, ¿no? Todo. Entonces el Padre Pío también hacía eso, todo lo sometía a un guía espiritual. Podrías tener muchas revelaciones, pero si no eres humilde, si no sabes obedecer, pues esas cosas te van a llevar a tu perdición y te van a llevar a llenarte de una soberbia que nadie va a poder contigo. Y cuando te empiezas a llenar de una soberbia, te empiezas a dar cuenta de que como tú ves esas cosas y tú sabes, pues a mí ¿quién me puede enseñar algo? Y ya empiezas a seleccionar de quién aprende ciertas cosas. Y a veces yo puedo estar acá y pues yo no soy la mejor persona, mejor preparada, pero Dios me da la oportunidad de compartirles algo. Pero si abrimos nuestro corazón, Dios nos va a guiar y enseñar a veces de la persona que menos lo esperemos, que menos creamos. Hay que estar abiertos a dejarnos enseñar y a guiar por quien Dios nos ponga enfrente. Un pequeño testimonio de alguien, esa persona, porque Dios nos está mandando eso. No importa quién sea, no importa que acabe de entrar, inclusive puede venir alguien que entró en el apostolado apenas hace una semana y dentro de una semana ya está dando un testimonio. Dios puede ser que así lo quiera, ¿no? O puede ser que tú estás aquí desde que empezamos esto y no te ha tocado compartir algo, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Es decir, dejarse guiar por Dios y por quien te pongan enfrente, ¿no? Por eso la parábola de los talentos es: ¿tú qué estás haciendo con esos talentos? La humildad te debe llevar a saber que Dios te dio eso y regresárselo a Dios. ¿Cómo vivir la humildad en la práctica? Vamos a buscar Primera de Pedro, versículo 5, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Dice la lectura empezando, dicen: también ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Si quieren rivalizar en algo, o es decir, que si quieren competir en algo,
Compitan en sencillez y humildad unos con otros. ¿Quieres tú, como decía el Señor, el que cuando le preguntaron quién iba a ser el primero, el Señor le dijo que el que quiera ser el primero, que se dedica a servir, ¿no? Y Él da el ejemplo cuando les lava los pies a sus apóstoles, es decir, se humilló a sí mismo, porque lavarle los pies a sus apóstoles era un trabajo de esclavos, un trabajo en persona, entonces está haciendo el trabajo de esclavos. Cuando quieres saber tú hasta qué punto eres humilde, pregúntate hasta qué punto sabes obedecer. ¿Hasta qué punto sabes obedecer? Porque dice, ustedes los más jóvenes sean sumisos a la autoridad de los ancianos. ¿Hasta qué punto sabemos obedecer? ¿Y hasta qué punto sabemos escuchar la corrección del hermano? Nosotros que estamos en este apostolado de oración, no sé los otros apostolados, pero en este apostolado específicamente se tiene que tener no solo un respeto, un extremo respeto y una extrema obediencia a nuestro guía espiritual. Así, ese es uno de los requisitos fundamentales para este apostolado. Porque no podemos ser hipócritas de irnos a postrar ante Jesús Eucaristía y faltarle al respeto a uno de sus sacerdotes. Eso no me cabe en la cabeza, ¿no? Si alguno de nosotros llega a faltarle al respeto a nuestro guía espiritual, a ser desobediente, que se vaya a otro grupo, que busquen dónde piensa perseverar o que reflexione qué es, ¿no? Porque no se puede tener a Cristo, que es Eucaristía, que viene por las manos del sacerdote, y faltarle al respeto. Tal vez nos llegue a tocar en algún momento dado algún guía que no esté de acuerdo con nuestro carisma. En su momento tendríamos que hacer oración para ver si esa persona que nos ponga, la Virgen María, va a querer que sea nuestro guía, ¿no? Tal vez en un momento dado yo lo veo así, pero nunca sin caer en desobediencia, ¿no? Porque caer en desobediencia, entonces estaríamos nosotros siendo hipócritas con Jesús Eucaristía. Y esa oración que hacemos ante el Santísimo, en vez de que sea para bien de las personas, va a ser para nuestro mal. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos viendo una gracia plena. O sea, la oración ya no va a tener ni siquiera fuerza. Y cuando la oración no tiene fuerza en un grupo o se empieza a meter el demonio por ese lado, entonces empieza a hacer su desastre, se empieza a hacer su desastrito, ¿no? Por eso es extremadamente importante serle obediente a nuestro guía espiritual. Bueno, iba a compartirlo, pero creo que no es necesario. Dice acá que sean humildes unos con otros, es decir, compitan en sencillez y en humildad. En algún momento dado nos va a tocar, pues, trabajar en equipo, por separados, ¿no? Y en algún momento dado nos va a tocar que en el equipo que te toque, alguien va a ser tu coordinador o quien va a organizar. Entonces esa persona es la que está a cargo en ese momento para esa actividad. Entonces el saber escuchar, y pues ninguno de los que estamos aquí somos santos, ninguno, ¿no? El único santo pues es Jesús, ninguno es santo. Entonces pues traemos todos cuestiones de carácter, traemos cuestiones de nuestra propia personalidad, que en un momento de estrés puede salir, ¿no? No es lo mismo estar en oración, estar en contemplación, a cuando estemos en la talacha trabajando, que estamos cocinando, que estamos sirviendo, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo aquello, nos toca limpieza, no sé, porque nos toca servir. Cuando estamos cansados, estamos asoleados, estamos esto, ya no cuidamos al logro que traemos adentro, ya no lo cuidamos. Entonces, ahí por ahí va a salir, ¿no? Entonces, el aprender a ser tolerantes con el hermano que está en ese proceso de crecimiento, pues es importante porque todos tenemos nuestro carácter y de alguna manera esas personas que están a tu lado, volteen a ver a quienes están a tu lado, volteen a ver a quienes están a su lado. Esa persona que está a su lado les soporta a ustedes. ¿Por qué? Y ustedes lo soportan a ellas. Es decir,
que un ejemplo, yo y mi esposa, pues nos amamos y todo, pero ella tiene un carácter y yo tengo mi carácter y chocamos, ¿no? Lo mismo va a pasar entre nosotros. Esa persona que está a tu lado tiene algunas cuestiones, te va a tocar, como dice, es caridad, soportar con paciencia los defectos de los demás, ¿no? Es una acción de caridad, ¿sí, no? Sí, de caridad. Soportar con paciencia, una obra de misericordia, perdón, soportar con paciencia los defectos de los demás, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a ser humildes. Si en una ocasión nos dicen, no hermano, eso no se debe hacer por esto, por aquello, bueno, es decir, pero es que yo lo quiero hacer así, ¿no? Yo quiero poner en el altar, ponerle, no sé, telas rosadas y amarillas, ¿no? No, pero dijeron que en vez de telas rosadas y amarillas van a ser telas rojas. Pero es que se venía más bonito así, pero ya dijeron que va a ser así. Entonces, es decir, tú cerrar tu propio ego, tu propio lo que tú quieres, y en pos de la humildad soltarlo, ¿no? Entonces, así vas viendo tú si eres o no eres humilde, ¿no? Porque cuando nos dicen algo contrario a lo que queremos, ahí quiere salir aquel bicho que tenemos ahí adentro, ¿no? Esa parte de nosotros. Y ahí es donde nosotros podemos descubrir qué tanta humildad tenemos, ¿no? El saber escuchar una corrección de un hermano no es fácil, ¿no? Sobre todo si a veces nos dicen, no, es que nos toca hacer tal cosa, vamos a limpiar, vamos a barrer. Y no te lo dicen con nada de caridad. Bueno, si tú quieres tener la humildad, si te lo dijo feo, lo aceptas con amor y lo haces, ¿no? Y les voy a decir algo, no existe, entre las cosas que hacemos en el apostolado y en donde estés, en tu misma casa, no existe, yo no lo veo así, no existe actividad pequeña, ¿no? No existe actividad pequeña o actividad inferior, ¿no? Es decir, algunos, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Les va a tocar en un momento dado hacer oración de sanación, a otros no les va a tocar, a otros les va a tocar, no les va a tocar participar en rosario, pero les va a tocar hacer limpieza, ¿no? A otros les va a tocar organizar, a otros les va a tocar ejercer en un lado, ¿no? Es decir, si en un momento dado te toca a ti limpiar baños y solo esto te tocó, esa cosita que te tocó es tu camino para ejercer tu humildad y tu santidad. Y eso no es pequeño. O sea, lavar baños no es pequeño. Puede inclusive ser más fructífero para tu santidad eso que te cuesta, lavar baños, limpiar, hacer estas cosas, que te tocara, por ejemplo, dirigir una hora santa. Puede ser inclusive más provechoso para tu humildad, eso, ¿no? Y se lo ofrece a Dios. No me gusta, pero te lo ofrezco de todo corazón. Lo ofrecemos de todo corazón. Un gran ejemplo de eso es San Martín de Porres, ¿no? Ustedes conocen la historia de San Martín de Porres. Como era mulato, pues lo trataban como nada, y los mismos pues frailes pues no, tampoco le querían dar así la orden, lo tenían allá como los relegados, barriendo, limpiando, haciendo cosas pequeñas, y ese hombre se santificó a un extremo increíble, ¿no? O sea, que hasta ese señor y ahí vemos la extrema obediencia. Él hacía milagros, ¿no? Milagros muy fuertes. Y en una ocasión estaba una persona así, me parece que en el techo pintando, algo así, y se cae, y entonces él hace que se detenga. Y va corriendo con su obispo y le pide permiso a su obispo si podía hacer ese milagro. Y la persona se quedó suspendida ese tiempo, mientras fue a pedirle permiso a su obispo, a su sacerdote, para ver si podía hacer ese milagro. Que si le dijera al sacerdote, que su guía espiritual, que no lo puede hacer, esa persona se muere, ¿no? O sea, así de extremo era su obediencia. Por eso les decía yo que una forma de ser, la humildad, se refleja en tu grado de obediencia. Obediencia ciega. Santa Margarita María de Alacoque dice que cuando, en el caso de las personas que son consagradas, tal vez no se aplique tanto a nosotros, pero nos puede dar un ejemplo. Una persona consagrada que no es obediente a su guía espiritual directa, o no está bien en obediencia,
va a pasar muchos años en el purgatorio de purificación en purificación, solo por no ser obediente, ¿no? O sea, así de importante y de extremo es esas pequeñas cosas para Jesús. Y si lo vemos, tienes todo el sentido. ¿Por qué? Porque Él fue extremadamente obediente hacia Dios, no hacia su Padre. Extremadamente obediente. Lo mismo pasa con la Virgen María. Vamos a buscar ahora Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, para cerrar esta reflexión, dice que no haga nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. La obediencia, es decir, escuchar y ver a tu hermana que acaba de entrar, piensa que ella es muchísimo mejor que tú. Tú que tienes dones espirituales, tu hermana es mejor que tú. Dios te da el don de lenguas, tu hermana es mejor que tú, ¿no? Dios te regala algún don especial, tu hermana es mejor que tú. O sea, verlo, siempre estar en esa disposición, porque de esa manera nosotros ejercemos y no nos dejamos llevar por estas cosas, porque esas cosas nos pueden hacer caer en una soberbia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el demonio, por eso terminó siendo demonio. Él era uno de los ángeles de los más altos. ¿Cuáles son entre los rangos? ¿Cuáles son los más altos? Los serafines y querubines, ¿no? Son los que están así prácticamente en el trono de Dios, ¿no? Entonces, él era el demonio que Dios reprende, era uno de ellos. Y estando en ese grado de santidad o de esplendor como ángel, cuando Dios les presenta el plan de que se iba a encarnar la segunda persona de la Santísima Trinidad y se iba a ser hombre con una naturaleza totalmente inferior. Mire, para que nos demos un ejemplo de esto, ¿no? Un ángel, imagínense que nosotros somos los ángeles. Muy bien. La criatura de Dios sería como un gusano. ¿Han visto los gusanos? ¿No? Como tan feos, ¿no? Tan gachos, ¿no? Tan feitos. Bueno, como ese gusano seríamos nosotros en comparación con los ángeles, en grado de naturaleza, ¿no? Para que nos demos una idea, la gran diferencia que hay entre los ángeles, naturaleza angélica y nosotros. O sea, nosotros, nuestra carne, así es la diferencia. Es como si nosotros somos los gusanos a comparación con los ángeles. Ahora imagínate, el demonio no pudo con esto, no pudo entender cómo Dios en su plenitud y su magnitud se iba a volver, pues por eso dice nada, ¿no? Se iba a volver algo extremadamente pequeño. Pero bueno, ahí no fue tanto problema. El problema fue cuando dijo que no solo iba a ser pequeño, sino que iba a nacer de una mujer. Y lo peor fue cuando esa mujer iba a ser la reina de todos los ángeles. Ese fue el acabose, ¿no? No lo aceptó. Y otro ángel de menor rango, que es San Miguel. Si no vemos los rangos, San Miguel no está en ese rango de los serafines, querubines. Está entre los dos más bajos en orden del servicio.
Están los ángeles, arcángeles, trono, bla, 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 todos los demás, ¿no? De los 9. Entonces, San Miguel Arcángel está en el segundo rango. Y uno de abajo se convirtió en el general de todos los ángeles, ¿no? San Miguel Arcángel. Y es el ángel de los últimos tiempos, ¿no? El ángel de ahora, que el que va a destruir, el que destruye al demonio. Entonces, con esto cerramos la reflexión de la humildad y que vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que ella nos dé ese don. Es un don que se trabaja, pero es un don que también se pide, ¿no? No es un don que nosotros digamos, yo voy a ser humilde, o sea, no. La humildad es de los dones más difíciles de conseguir porque son el fundamento del edificio, ¿no? Son los cimientos del edificio. Y como son de los más difíciles de conseguir, se piden a Dios, ¿no? Se piden a Dios. Y de la humildad viene todo lo demás, ¿no? Cualquier otro don, los que Dios regale, viene de la humildad. Aquí dice Santa Teresa, todo edificio, el fundamento del edificio, todo ese edificio va fundamentado en la humildad. Santa Teresa dice que la humildad es el cimiento de todo el edificio. El cimiento. O sea, por eso yo le decía que posiblemente nosotros creíamos algo sobre la humildad, pero después de leer la reflexión me di cuenta que pues nos falta, a mí me falta un montón, ¿no? Demasiado, ¿no? Para descubrir. En la medida que tú seas nada y te ocultes a Dios, solo para Dios, entonces iremos creciendo en humildad. Que todo sea para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar la reflexión de hoy con un pequeño testimonio de nuestra hermana Cintia. Le toca a ella, y cada vez que tengamos la oportunidad de una reflexión, les va a tocar a una hermana compartir un testimonio. ¿Quién sigue la próxima vez? No lo sé. Así que, ¿y cuándo va a ser? No lo sé. Nuestra Madre Santísima vaya eligiendo en su momento, ¿no? Nos va a tocar, dar la oportunidad de compartir un pequeño testimonio. ¿Cintia? Tiene que pasar, Juan. Sí. Tiene que tener el micrófono que está grabando. Ella nos va a compartir qué ha significado la consagración antes y después, ¿no? ¿Qué ha significado para ella su consagración y su crecimiento? Bueno, mi primera consagración fue a la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces estábamos en el tiempo de la pandemia. Entonces yo empecé al Facebook, ¿no? Pues, ¿qué haces en la pandemia? ¿Qué haces tú que hacer? No tienes nada que hacer, el Facebook, ¿no? Y me llamó la atención que vi consagraciones. Y yo dije, yo soy de aquí, dije, porque curiosamente antes de la pandemia yo estaba en la Legión de María. Mi hija empezó a practicar deportes y mi esposo, muy en su papel de, no te voy, ¿por qué tú te vas a la iglesia? Pues al día y a la hora que me tocaba ir a buscarla, él no iba. Y yo sí estoy allá todavía en mis reflexiones. Yo con mi angustia de quererme quitar, pues él no la iba a buscar. Y ella entrena en lo que es en la Cojudec y está oscuro. Y yo empiezo con mis angustias, ¿no? Entonces, solo hice un año, me tuve que retirar por lo mismo, porque él me dijo, no te voy a apoyar y lo siento, ese es tu problema. Entonces yo empecé por mi hija, empezó la pandemia, me consagré. Entonces ya pues hay una parte que te dice que tienes que pedir perdón. Entonces yo les pedí perdón a todos, ¿no? Entonces yo ya empecé a comprender, a platicar con la Virgen, porque a pesar de que iba a la Legión, sentía que necesitaba algo, ¿no? Y ya en que me fui consagrando y fui perseverando. Y yo siempre le digo a la Virgen, ¿por qué él no quiere, mamita María, no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué él siempre es así? Entonces, yo, cuando ya que estuve aquí, me dieron el servicio de San José. Entonces, me dieron el servicio de San José con la Sagrada Familia. Entonces, yo ya entendí que, pues, si todo lo que hace también San José al lado de la Virgen María, que yo discutía con él siempre. Entonces dije, cuando él siempre me dice algo de la iglesia, y como ya empecé a hacer el Rosario de San José, me quedo callada y digo,
San José, silencio es silencio. Que él diga y haga lo que quiera, tú cállate. Y mi hija, la chica, es dura. Y me dice, mamá, tú no puedes entender, dice, que tú tengas una venda en los ojos, dice, y no puedas ver que todo lo que te hace mi papá. Y yo así, le digo, a mí tu papá nunca me ha hecho nada, le digo. No, mamá, mi papá es malo y tú no lo ves. Y yo le digo, para mí tu papá es una buena persona. Bueno, yo te lo voy a comprobar, me decía. Ella está pendiente de todo lo que hace su papá. Y ella me dice, mamá, cuando viajemos, tú te vas a ir conmigo y le vamos a decir que junte su dinero y que después nos alcance. Ella siempre hacía esas comparaciones, ¿no? Con su papá. Entonces yo aprendí a quedarme callada en cosas que ya no debo de hablar, porque las chamacas también lo escuchan. Entonces yo le pido a la Virgen que lo ayude. Y él hizo cosas que no están correctas, pero yo respeté su parte de él, ¿no? Junto con su familia. Y entonces, ya conforme mi perseverancia y mi camino, la misma Virgen María me daba el discernimiento. Yo no sé por qué siempre me levantaba a las 3 de la mañana. Entonces yo empecé a rezar a esa hora mi coronilla de la misericordia, a rezar, y antes también, no sé cómo por azares del destino, antes de que empezara la novena de los arcángeles durante la pandemia, empecé a rezarle a San Miguel, arcángel. Bueno, ya que pasó todo ese tiempo, él ahorita falleció su abuelita de COVID, de 98 años, pero ellos convivieron toda su vida con su abuelita. Entonces ahorita, yo siempre que vengo le pido a la Virgen, Virgencita María, por favor, que mis hijos vengan, mis 2 hijas vengan, que él venga, que se confiese y todo. Empecé a pedirle. Ahorita que ya tiene casi una semana que está viniendo a misa, me dijo, me voy a confesar. Y yo, ¿qué le pasó? Dije. Entonces no se logró confesar porque estaba la colísima así terrible. Y me dice, pero el próximo jueves, me dice, tú te vas a hacer cargo de las niñas y yo me voy a venir a confesar. Y dice la grande, yo también me voy a confesar, mamá. Y le digo, ¿de verdad? Sí. Y entonces yo digo, pues gracias a Dios y a la Virgen María, a San José y a la Sagrada Familia, ¿no? Pues he ido aprendiendo a comprender, a entender toda la situación. A veces me quiero poner en su lugar de él, pero siempre la más chica siempre lo ataca. Es que él, mamá, es que él. Pero pues, gracias a Dios y como dice mi mamá, hija, él es un buen hombre. Si le quieres ver de lado, puede tener todos los seres humanos tenemos defectos, pero él es un buen hombre. No anda en la calle, no va ni viene, está atendiéndote. Pero es que a mí ya me fastidia, le digo a mi mamá, que si voy a hacer algo, ¿quién te mandó un mensaje? Ay, no me lo digas, vas a rezar, me dice. Él siempre me lo decía. Y en noviembre del año pasado, que fue mi cumpleaños, él ya sabe sus ataques porque yo ya estaba rece. Entonces, yo dije, no, pues a lo mejor tenga razón mi hija, yo no lo veo con esos ojos, me voy a divorciar de él, dije. Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Ya me fastidió Jorge. Y si mi mamá, no, hija, me dice, pero cuando Jania viaja en la madrugada, te tienes que ir a parar a ver que se vaya tu hija, ¿quién te va a acompañar? No me importa, voy a ir sola, le decía, ¿no? Y ya entonces dije, ay, Virgencita, si él es mi destino, sigue siendo mi destino, ya tenemos casi 24 años de casado. ¿Qué voy a hacer? Ya no quiero nada con él, no lo quiero ni ver, le decía, ¿no? Pero pues si tú dices que yo tengo que seguir con él y perseverar con mis hijas, acá voy a seguir. Y no lo van a querer. Nos acostamos a dormir y yo hago así, y todo lo que es el contorno de la Virgen María, el contorno de la luz, y yo hago así. Ay, creo que ya estoy quedando loca de verdad de tanto rezar. Y hago así en la pared del lado donde está él, donde él duerme, donde pone su hamaca. El contorno, y hago así. No hay luz acá, no hay de dónde entre la luz, todo está apagado. Volteo a ver las 3 ventanas que hay en el cuarto. No, si eres tú, María. Te pido perdón y voy a seguir pidiendo, perseverando, para que también mi familia regresemos a la casa de Dios. Porque antes todos confesábamos y todos comulgábamos y todos íbamos a misa. ¿Qué pasó? No lo sé.
pero pues con tu ayuda y yo le voy a, como esposa, pues voy a tratar de ser mejor y mejor mamá para que a lo mejor la que está mal soy yo, ¿no? Y ellos estén bien y yo no me dé cuenta, ¿no? Ahora sí, como dice, ¿quién se da cuenta de lo mal que hace, no? Entonces ya empecé a cambiar mi actitud y todo. Entonces yo ya le dije, y él ya lo sabe, los sábados yo voy a estar en la iglesia, los miércoles son de San José. Entonces él ya no me dice nada. Si quiere salir a algún lado, le digo, sí, vamos a salir, pero después de que salga de la misa. Entonces me dice, hoy es miércoles San José, ¿verdad? Hoy y así ya acepta, porque antes era un rotundo no. Ya va por mis hijas y todo. Y le digo, pero ¿quién nos va a ayudar más que Dios? Le digo, velo, le digo, tú antes eras abundancia. Ahorita no puedo creer que nunca tengas y nunca te alcance, le digo. Y mi hija chica me dice, ¿ya lo ves? Nos va a ir mejor sin él, dice. Y así, ella lo dice, porque a ella le pagan por hacer deporte, dice, tenemos más dinero nosotras que él, dice. Y le digo, pero ¿tú crees que sería justo que nosotros, me incluyo con ella, le hagamos eso a tu papá? Porque él cuando tuvo ustedes más de 15 años de su vida, le digo, el papá se levantaba y le decía, ¿dónde quieres desayunar, mi amor? En tal restaurante. ¿Dónde quieres? Por eso yo no cocino y ni sé cocinar, pero ahorita sí la estoy viendo duro porque ahora tengo que cocinar. Pero a veces yo le digo, no, vamos a comprar comida. Entonces por eso le digo, entonces yo siempre que pongo el rosario le digo, nunca vamos a perecer con la Virgen porque de una u otra manera hemos salido adelante y ustedes también tienen salud, tienen trabajo y así vamos a perseverar, pero como dice la chica que no quiere entrar ella muy bien acá de la iglesia, dices tú que no rezamos, pero ¿qué tal a las 7:30 de la mañana? Ahí están tus amigos, reza y reza, y yo no quiero rezar con ellos, dice, pero están, Dios te salve María, y yo ya estoy acostada y soy, Dios te salve María, y en desde iglesia, ya lo hago, mami, dice, ya, le digo, pues gloria a Dios, le digo, porque de una u otra forma tenemos que regresar a la casa de Dios, le digo, Él sabrá cuándo, sabrá dónde y en qué momento, le digo. Yo sabré esperar porque los tiempos de Dios y de la Virgen son perfectos. Entonces ya como que ya después de todo ese proceso que pasé, ya más relajada, más todo. Entonces yo ya sé mis compromisos, mis rezos y Él ya respeta. Porque pues yo me pongo mis audífonos y rezo, ¿no? Aunque sea a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Hasta a veces estoy con mis amigos y hace así. ¿Estás durmiendo o estás rezando? Le digo, es mi hora de rezar. ¿Por qué te levantas en la madrugada? Tú no duermes, me dice. Sí, duermo, le digo, pero yo ya solita abro mis ojos, ya solita sé que es mi hora y es la hora que me tengo que levantar. Entonces, pues, gloria a Dios por todo lo que ha pasado. Ahora sí, como dice, a renacer otra vez en todo. A mí me cuesta porque yo quiero que todo sea rápido y no puede ser. Yo no soy quien dirige, ni quien manda, ni nada. Yo soy su esclava y yo voy a hacer lo que Dios y la Virgen María digan y voy a seguir acá porque yo le digo, yo he aprendido mucho en este grupo, le digo. ¿Por qué? Porque todas con sus alegrías, con sus tristezas, con sus enfermedades, en la salud, y dice, ay, parece que ya te casaste con ellos, me dice, sí, en la salud y en la enfermedad, pero estamos todos ahí, cumplimos, y luego me dice, y todavía te vas en la noche, ¿ya qué haces toda la noche? Le digo, te invito a que vayas, para que tú veas que ni tiempo de dormir, ni sueño te va a dar. Y me dice, bueno, quizás algún día, eso solo Dios lo sabe, le digo. A ver, pues muchas gracias.